Hola a todos, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien desde la comodidad de donde se haga la reproducción de este video. Bueno, para mí siempre es un placer poderlos saludar y en esta ocasión pues vernos en este tipo de formato en donde es una clase justamente en línea que van a poder reproducir durante el curso y pues finalmente poder escucharlo las veces que sea necesario para que nos queden claros ciertos temas. En este momento, hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser metódico de esta clase, ¿ok? Sobre todo del aprendizaje significativo. Este aprendizaje va a verse muy comprometido con la parte del aula y también, pues ya sea aula virtual o aula física, en el aprendizaje de los alumnos y también tiene mucho que ver con la forma en cómo vamos a enseñar, qué procesos vamos a aplicar aquí y para qué nos sirve que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Hemos escuchado que este término hoy en día dentro del sistema educativo se utiliza mucho, que se habla mucho de él, pero ¿qué significa, no? Bueno, este tipo de aprendizaje surge cuando el alumno construye su propio conocimiento y puede analizar y relacionar ciertos conceptos para darle sentido a lo que ya posee o al aprendizaje que ya tenía en algún momento. Este aprendizaje se puede modificar, se puede mejorar, se puede incluso sustituir el que ya se tenía por este nuevo y se sigue construyendo el conocimiento, pero desde el alumno. No es en sí el docente el que elabora el conocimiento y se lo da. El alumno va a analizar toda la información que le llega y desde ahí va a construir algo, ya sea concepto, ya sea un nuevo entendimiento. mm, Este nuevo aprendizaje se tiene que construir desde la experiencia del alumno. Por ejemplo, podemos entender que la construcción del conocimiento matemático, por ejemplo, nos puede llevar a decir, hoy el niño aprendió que 20 más 20 dan 40, ¿no? Va a la tienda, pide un gansito, exactamente no sé si esto cuestan los gansitos, pero pide un gansito y el gansito cuesta 20 pesos. Si el niño logró hacer que su aprendizaje fuese significativo desde el aula, él entenderá que al llevarse dos gansitos, el costo será de 40 pesos, ¿no? Él analiza que 20 más 20 son 40, 20 más 20 pesos son 40 pesos. En el aula jamás se le explicó al niño que 20 pesos exactamente más 20 pesos nos daban 40. Solo se les dijo que 20 más 20 eran 40. El niño lo aplica a su vida diaria y se da cuenta que esas matemáticas le son útiles para ir a la tienda como para cualquier otra acción. En este caso, el niño ahora va al supermercado, a Walmart, y ve que hay una cajita de Playmobil con 20 piezas, ¿no? Él entenderá que hay 20 piezas ahí y voltea a otro lado y ve otra cajita de Playmobil de otras 20 piezas, ¿no? Y dice, ahora tengo dos cajas, podría tener dos cajas y con ellas juntar 40 piezas. Dentro del aula, me voy a regresar nuevamente, se les explicó que 20 más 20 eran 40, pero jamás hablamos de Playmobil, ni de piezas, ni de juguetes, ni de gancitos, pero el niño cuando crea su propio conocimiento, cuando lo construye desde su propia experiencia, él entiende que 20 piezas más 20 piezas le van a dar 40 piezas de Playmobil. Hablamos de que es un aprendizaje significativo aquí porque lo aplica a su vida diaria, porque él construye con ese conocimiento algo importantísimo que es llevar el concepto a lo que su experiencia le da en ese momento, ¿no? Y cuando construye nuevos conocimientos a partir del conocimiento que adquiere anteriormente, lo modifica. Tal vez él solo sabía contar hasta el 10, ¿no?
nosotros a través de de esta misma construcción lo llevamos a que mejore esto y que no solo sepa contar a más de 10 sino que ahora pueda sumar. Y esto realmente es el conocimiento que va construyendo poco a poco el niño. Si nos vamos a cosas tal vez más sociales o alguna situación que requiera un poco más de complejidad de esto y que no sea aritmético, pues bueno, desmenucemos ciencias naturales, por ejemplo, en donde le decimos al niño que se forman nubes. Nunca le dijimos que se iban a formar nubes en su comunidad, ¿no? Nosotros le decimos, ah, va a llover si vemos, o probablemente llueva si vemos nubes oscuras en el cielo, y estas pues van a desencadenar en alguna tormenta o con lluvia, ¿no? El niño entiende que llueve si hay nubes obscuras, lo aplica en su experiencia de la vida cotidiana porque observa el cielo y ve que encima de su casa hay nubes obscuras, recuerda el conocimiento que se le dio justamente en clase, lo aplica en su vida diaria y en ese momento comienza a chispear. Se da cuenta que uno, es real, y dos, que eso lo va a aplicar ya durante toda su vida, porque es un conocimiento que construye a través del aula de clase y que aplica a su vida cotidiana y que además lo aplica a su vida cotidiana en ese momento y en cualquier otro momento, ¿no? Se vuelve un aprendizaje significativo y el ser humano ni siquiera se da cuenta que tiene ese aprendizaje significativo. Esto es lo magnífico de aprender, porque muchos de los conocimientos que hoy en día manejamos los tenemos, pero seguramente no recordamos en qué momento los adquirimos. Solo sabemos que tenemos el conocimiento, pero no sabemos de dónde. Y se volvió significativo porque el cerebro no necesita regresar al punto de donde adquirimos el conocimiento, porque no es necesario saber, en 1999, cuando yo iba en cuarto grado, en quinto grado de primaria, recuerdo que mi maestro me dijo, no, no necesitamos regresar a ese punto. Lo, digamos, fantástico de aquí es que solamente tenemos el conocimiento y que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria y que nos es útil. Además de esto, eh, saber que ese aprendizaje significativo nos va a llenar la vida de diferentes experiencias y que lo podemos mejorar, obviamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo mejoramos? Pues bueno, el niño tal vez en este ejemplo en donde llueve, en ese momento le tocó ver nubes un poco oscuras y comienza a chispear en ese momento en su casa, pero tal vez en otro momento va a la playa, va a Cancún y ve que las nubes son inmensas y que además están cayendo rayos, se ilumina el cielo, los truenos se escuchan fuertes y ve que las nubes son muchísimo más grandes y vienen muchísimo más espesas que cuando volteó a ese día a ver las nubes por encima de su casa y comienza a llover realmente fuerte, se viene una tormenta, ¿no? Él va a hilvanar que sí es cierto que llueve cuando esas nubes son oscuras, pero además de esto lo modifica porque dice, dependiendo qué tan espesa sea la nube, qué tan negra se vea, cómo se escuche, es el agua que va a caer, ¿no? Qué tan fuerte se va a poner la tormenta. Todo lo que les estoy explicando viene de un concepto que Ausubel maneja por ahí de 1968, en donde afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores del alumno. Si el alumno ya tenía ciertos conocimientos y lo relacionamos, pues bueno, se vuelve una situación mucho más compleja y además es complementaria para su aprendizaje. De ahí es que el docente en el aula de clase tiene que ser bastante puntual porque dentro de los planes y programas que se van mostrando hay una continuidad. Por ejemplo, en primer año comenzamos con lectoescritura y primero y segundo año es mucho de lectoescritura, planas.
el niño comienza a interiorizar este aprendizaje. Y después en tercero y cuarto, pues ya comenzamos con lo que es la acentuación, las comas, los puntos, el punto y aparte, punto y seguido, porque viene justamente una seriación de conocimientos y el alumno tiene que construir ese conocimiento y seguirlo mejorando conforme a la educación formal que nosotros les vamos a dar. Pero también viene el banado a su vida cotidiana para que el conocimiento informal o no formal que recibe fuera del aula sea complementario y que sea significativo. Este avance del aprendizaje realmente viene de Ausubel y con esa teoría pues nos viene justamente a ayudar a que el docente tenga otros puntos de apoyo fuera del aula. Y esta aula, pues de alguna manera, se convierta o se extienda a la calle o a otros lugares en donde nosotros no tenemos esa capacidad de entrar. Otro de los temas más importantes y trascendentales dentro de lo que es este aprendizaje es la utilización de la tecnología. Bueno, es trascendental utilizar la tecnología hoy en día para poder llegar a un buen aprendizaje. Es una herramienta. Quizá no sea de vital importancia, pero esta herramienta nos acerca de alguna manera con nuestros estudiantes. Recordemos que la sociedad, dentro de todo lo que es el campo de aprendizaje, nos marca la cultura que hoy se vive dentro de alguna comunidad. Bueno, la tecnología nos acerca justamente a la generación que hoy tenemos enfrente. Utilizarla como herramienta nos va a permitir justamente tener más comodidad para llegar a lo que es el aprendizaje significativo dentro de lo que será mm, nuestra labor docente. Eh, ¿Por qué? Gracias a la tecnología, como herramienta, justamente hablando, nos podemos permitir llegar con una información más conveniente, con ciertos datos importantes que a la generación de hoy le interesa, llamar la atención de ellos, que justamente la misma sociedad se interese por nuevas formas de aprendizaje y estas nos las da la tecnología. Por ejemplo, anteriormente no era tan fácil que se utilizara una computadora y mucho menos se hiciera una presentación electrónica en diapositivas o que fuera tan famoso PowerPoint o algún otro programa, porque se utilizaba más el pizarrón, el GIS, ¿no? Poco a poco se fue mejorando esta parte. Hoy tenemos pizarrones justamente como el Pintarrón. em, También pantallas, enciclomedias, y se ha ido actualizando poco a poco. La llegada del Internet ha mejorado la construcción del conocimiento, porque también las TICs han ido eh, a la par justamente de lo que es la situación educativa y también social, ya que la información tecnológica llega de primera mano en cualquier momento. De hecho, Internet nos ha acercado mucho todo ese tipo de información. Ahora con un clic, pues tenemos todo prácticamente bajo una pantalla. Y para muestra un botón, justo ahorita, ustedes pueden estar en cualquier lugar y yo muy lejos, y aún así pueden reproducir este video y pueden verlo, pueden tener información a la mano, nos podemos volver más autodidactas y de eso se trata el construir un conocimiento. De eso se trata que los aprendizajes pues vayan
mejorando poco a poco y que el aprendizaje significativo sea prioritario para cualquier tipo de estudiante. Este tipo de proceso, este aprendizaje significativo, pues hoy tiene un compañero, la teoría constructivista. Esta se le atribuye justamente a Jean Piaget y es la idea bueno, va a sonar redundante, pero también dentro de la teoría constructivista se refiere a la idea de que las personas construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y pedagógicamente construyen sus aprendizajes. Nuevamente llegamos a la construcción de un aprendizaje, a la construcción de una realidad, la construcción social. Todo tiene una base dentro de lo que es el análisis de la información. Y se asume que en la escuela los alumnos aprenden y desarrollan su conocimiento en medida que se pueda construir significados adecuados en torno a los contenidos que conforman el currículum escolar. Y es llegar nuevamente a la parte en donde los planes y programas van vinculados de tal manera que todos los conocimientos son seriados. Hay que conocer y hay que aprender ciertas cosas para ir evolucionando dentro del mismo plan y programa, y nos va a ayudar justamente a generar ciertas experiencias de vida fuera con ese mismo conocimiento que en el aula se llega a dar y que eventualmente vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana y en nuestro día a día. Eh, Somos, recordemos, entes activos sociales y por lo tanto también vamos mejorando ciertos conocimientos informales. Este tipo de conocimiento y este aprendizaje no limitan la incidencia de las capacidades cognitivas, sino que afecta a todas las capacidades y además repercute en el desarrollo del alumno, ya sea profesional, biológico o psicológico. Todo en pro de que se mejore este tipo de aprendizajes, este tipo de conocimientos y que se pongan en práctica, ¿no? El aprendizaje, según Carretero en 1994, nos dice que es un proceso constructivo interno. Y hablamos de los años 90, ¿no? El aprendizaje depende del nivel del desarrollo del sujeto, tal como viene en las etapas del ser humano. Se tiene cierto tipo de pensamiento según la edad y también tenemos ciertos tipos de formas de resolver problemas, ya sea más concreto, más social, también según nuestras experiencias y la edad del ser humano. Y el aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva, lo cual quiere decir que no está estancado, que este tipo de conocimiento se va generando conforme vamos viviendo. ¿Qué es lo más relevante justamente de esto? Bueno, pues que nos podemos dar cuenta que el ser humano nunca deja de aprender, que el ser humano siempre va a seguir construyendo su realidad, reconstruyendo el conocimiento y que no solamente el aprendizaje se da para alumnos o para niños, sino que los adultos también tienen la oportunidad y el deber de seguir construyendo estos aprendizajes. Que no solamente la escuela nos da los aprendizajes, sino que también fuera del aula tenemos mucho que aprender. Bueno, espero que esta clase haya sido de apoyo. Sin duda voy a estar pendiente de sus dudas y con mucho gusto las estaré contestando. Yo solamente deseo que esta clase haya llevado a los aprendizajes esperados, a construir un conocimiento y que se tengan aprendizajes significativos. Bueno, pues nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Hasta la próxima.